Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de las charlas del Paddock en vivo. Hoy tenemos a un invitado pero muy especial. Se trata de John Viladelprat, un ex mecánico y ex integrante del mundo de la Fórmula Uno, de una carrera de más de 30 años de trayectoria. Fue jefe de mecánicos en varios equipos muy famosos, incluyendo Tyrrell, incluyendo McLaren, Ferrari, Benetton. Pero bueno, dejaremos que él nos cuente sus experiencias. Vamos a esperar que se una a la transmisión. A ver, deberíamos tenerlo enseguida conectado. Ahí, a agregarlo a John. Hola, Ahí estamos. Hola John, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. ¿Y tú? Súper bien también aquí cumpliendo horas de oficina, pero siempre nos ingeniamos para hacer las cosas que nos gustan, hablar con la gente que entiende de esto y te agradecemos muchísimo el tiempo, la disponibilidad para hablar. Sabemos que sos una persona que tiene muchísimo para contarnos del mundo de la Fórmula Uno. Creo que poca gente puede decir que más todavía hoy en día que tuvieron un inicio en la Fórmula Uno como lo tuviste vos, de empezar prácticamente desde abajo. Creo que si mal no tengo recabada la información, que empezaste a trabajar en la Fórmula Uno sin siquiera estar titulado en mecánica, ingeniería ni nada, ¿verdad? No, no, no. Empecé de mecánico, pero antes de Fórmula Uno ya había hecho las fórmulas nacionales, fui jefe de mecánicos de varios equipos aquí en España, ganamos el Campeonato de España en 1430, de 1800, después hice la Super Renault Europa, después eh, hice más, el equipo nacional español, fui jefe de mecánicos del equipo nacional de Fórmula 3. Después ya me fui definitivamente a Inglaterra y empecé a trabajar en Project Tour, donde estaba Ron Dennis. Allí trabajé en Fórmula 2, en Procars, en el equipo de Fórmula 3, que ganamos el campeonato con Johansson. Y cuando Project Tour se unió a McLaren, Project Tour era Ron Dennis. Cuando se unió a McLaren, que era Teddy Mayer y era bueno, la gente antigua de McLaren. Entonces se creó la McLaren International. Yo fui uno de los que pasó en aquel momento de Project Tour a McLaren, y piensa que todo este tiempo que estuve en Inglaterra estaba de trabajador ilegal, o sea que no estábamos en la Comunidad Europea, todo esto escondiéndome de la policía para que no me echaran del país. Pero después ya Ron me arregló los papeles y pude empezar a trabajar en McLaren ya como si fuera un inglés. ¿Cómo fue esa Y primera etapa en a McLaren? partir de ahí empecé primero en túnel de viento, estuve varios años, después fui encargado de uno de los coches de carreras, que ganamos 9 carreras y los títulos con Lauda y con Prost. Después John Barran me ofreció ir a Ferrari, fui jefe de mecánicos de Ferrari, el primer jefe de mecánicos de la historia de Ferrari que no era italiano. De allí fui a Team Manager de Tyrrell, de Team Manager de Tyrrell fui a director de operaciones, director deportivo de Benetton por 10 años, con los títulos de Schumacher, y después de allí fui director general de, de Prost, y de Pros me volví a España a hacer un proyecto de Fórmula 1 con Telefónica que no funcionó, y después creé mi equipo de Epson Euskadi, que hicimos la propuesta de estar en Fórmula 1 en el año 2009 y 10, si no me acuerdo mal. O sea, sí, toda mi vida llevo 50 años dentro del automovilismo, en todas las categorías, desde fórmulas pequeñas, Fórmula 3, Fórmula 2, Pro Cars, Le Mans, lo que tú quieras, y más de 30 años en Fórmula 1. Wow, tremendo currículum que pudimos repasar en tan poco tiempo. Imagino que hay
miles de cosas que hablar, de todos Se los dice, se años, dice todas las rápido, pero personalidades. se dice rápido, pero es toda una vida, sí. Sí, realmente. En papel incluso me imagino han de ser varias hojas. Pero bueno, contando un poco de lo que fueron tus inicios en McLaren, estuve leyendo un poco y suena que fue muy, muy duro. Hoy en día yo no sé si alguien podría terminar teniendo la misma historia que tuviste vos en el inicio. Estuve leyendo que estuviste prácticamente viviendo en tu auto, insistiendo Sí, sí. muchísimo a Ron Dennis No, para que no era, no era, llegue a no era, no era, McLaren. no era, no era McLaren, era Project Four, El era Project Ron Ford, Dennis. sí. Sí. Allí habían tres equipos. Yo cuando estuve en el campeonato de Fórmula 3 inglés con el equipo nacional español, cuando esto terminó por una cuestión económica, volví a casa. Y después dije, no, no, yo tengo que volver a Inglaterra sí o sí, porque el mundo está en Inglaterra y aquí en España no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Y me cogí el coche y me fui allí sin contactos, sin conocer a nadie y con un inglés bastante café con leche, ¿no? Y entonces, yo tenía claro que el mejor equipo de Fórmula 3 en cuanto a organización, eh, los looks, la forma de vestir, de funcionar, de todo, la imagen, era Project Fur. Y dije, yo quiero ir ahí. Entonces busqué dónde estaba en Woking y me fui directamente. Y fui, pues sí, es verdad, fui 11 veces a verlo. Entre medio, obviamente, se me quedé sin dinero, dormía dentro del coche, me iba a lavar a la piscina municipal, encontré un trabajo de limpiaplatos en un restaurante de noche, encontré un amigo español que me dijo, ven a la habitación, duerme conmigo, tenía una cama grande, dormíamos los dos en una habitación, él era el cocinero, que también era otro ingeniero, que él quería trabajar en RAL, y al final consiguió trabajar en RAL, pasa que a él lo cogieron sin permiso de trabajo, a mí no, a él lo cogieron y lo echaron. Le hicieron un sello negro y no pudo volver a Inglaterra por 5 años, si no me acuerdo mal, ¿no? Yo tuve la suerte de que no me pillaron y bueno, trabajé en Project Fur. Cuando pasaba las fronteras intentaba siempre ir tremendamente bien vestido, con corbata, traje, maletín. Y, ¿qué viene a hacer usted? No, vengo a comprar coches de carreras y tal. Ah, vale, pase, pase. Entonces, a mí no me pillaron nunca, pero bueno, al final Ron, justo antes de McLaren, consiguió hacerme los papeles. Piensa que éramos 45 en Project Fur y solo 8 nos fuimos a McLaren. Y a McLaren eran 130 y solo quedaron 30. O sea, McLaren International comenzó con 38, 30 de un lado y 8 de otro. Y ya cuando me fui éramos 200 y pico. Y bueno, después ya la Fórmula 1 ha pasado de 200 a 400, 500 y a 1000 y lo que quieras, ¿no? Sí, claro, y ahora con Pero sí, la fuerte fue duro el reducción. inicio. Hay una anécdota muy buena con Ron Dennis porque fui 11 veces a verlo, ¿no? Y la primera, pues vuelvo hasta mañana, la siguiente tal. Bueno, al final conseguí hablar con él, pero ¿dónde has trabajado? Pues en el equipo nacional español, con Jordi Catón y Fermín Pérez, hacíamos los mismos campeonatos y a veces íbamos tan rápido como él. Pero bueno, él jugaba el juego de ¿qué es esto? De equipo nacional español, aquí somos Sí, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, yo insistiendo, insistiendo, al final, la 10ª vez que fui, o la 11ª vez, le dije, mira, oye, pruébame, si no te gusta, no, yo no trabajo sin cobrar nada, un mes, no me pagues nada, si no te gusta, me voy, y si te gusto, pues hablamos. Y no sabía ya cómo decirme que no, y al final me dijo, es que hay un problema muy grande contigo. Digo, ¿cuál es? Digo, es que tu imagen no entra dentro de la imagen de mi equipo. ¿Eh? Me dijo, your image doesn't fit with the image of my team. Entonces yo tuve la gran suerte de entender sus palabras y entender que yo llevaba el pelo largo. Piensa que esto eran los 70, yo iba con el tiempo de los hippies, exacto. Pero yo lo dejaba suelto, con barba y pelo largo, ¿no? Y dije, le dije así, just 1 second, give me 20 minutes. Me fui al barbero, volví pelado, miró, se puso a reír, ya no me puede decir que no, y dijo, empieza mañana. Y empecé allí, mira, él fue el que me abrió la puerta, y no solamente me abrió la puerta,
en Inglaterra, sino que aparte me abrió la puerta en Fórmula Uno y creo que con la relación con él me ayudó durante toda mi carrera deportiva en todos los equipos que he estado. Hay una gran relación personal y de respeto mutuo en lo que él ha hecho y en lo que yo también hice en mi momento. Porque al final fuimos contrincantes, yo lo vencí. O sea, yo que era su niño y aprendí con él, al final vencí a él, ¿no? Siendo yo director de Benetton Sí, y él director de McLaren. O sea que la sí, relación es espectacular con él. Y él sí me abrió los ojos y me enseñó pues, muchísimas cosas, imagen, metodología, maneras de funcionar, management, cómo llevar a la gente, muchísimas cosas. Yo, para mí, Ron Dennis ha sido un hermano mayor, un padre y una persona a mirarte en el espejo por saber que es una persona con la misma calificación que yo, porque él no tiene ningún grado de ingeniería ni absolutamente nada. Él era mecánico de Jochen en Brabham, o sea que sí, venimos de la misma escuela, ¿no? De la mecánica, de crecer y de aprender, de autoalimentarte, ir estudiando y leyendo y sí, ser informando. autodidacta. Exacto, ser autodidacta y intentar estar cerca de gente que sabe mucho y tocarle las narices todo el día y el por qué y por qué esto y por qué lo otro y por qué ir aprendiendo a base de palos, ¿no? Y mira dónde llegó él y por esto es mi espejo, porque yo intenté llegar al mismo sitio. Casi lo consigo porque hice un proyecto de Fórmula Uno en España donde teníamos una empresa que teníamos ya 150 personas, que lo Sí, presentamos todos los días, etcétera. Casi conseguimos hacer lo que hizo él. Pero bueno, nos quedamos allí. sí. Es una historia realmente interesante y ahora que uno se pone a pensar en el mundo como es hoy en día, la cantidad de ingenieros que contratan los equipos, ¿crees que hoy en día una persona que tenga esa misma determinación que tuviste vos, sin necesariamente un estudio de mecánica, ingeniería, electrónica, algo, pueda tener también la misma oportunidad de ingresar a un equipo de Fórmula Uno de esa forma? ¿O Pues hoy en día ya es imposible? bueno, no sé, yo lo que sí hice durante mi tiempo y mi vida profesional, cuando tenía el poder de poder decidir quién estaba en el equipo, quién no estaba en el equipo, lo que hice fue incentivar a gente como yo a crecer. Y puedo estar orgulloso de decir que muchos team managers de Fórmula Uno de hoy en día son mis niños. ¿Eh? Team ¿Cuáles manager serían los ejemplos? Team manager de Toro Rosso, Graham es mi niño, trabajaba para mí en Benetton. El team manager de Red Bull, ¿cómo se llama? Se me ha ido el Horner. nombre. No Christian Horner, el team manager. Eh, te lo diré cantando. Es igual, ya me vendrá después en la Claro, conversación. Los nombres a veces se me olvidan. sí, Eh, los años. Jonathan Willy. Jonathan Willy, Ah, que es ya. el team manager del equipo, este era mi niño. Este lo pasé de mecánico a número uno jefe mecánico, el equipo de prueba, el equipo de carreras y para arriba. ¿No? Muchísima gente del paddock han crecido gracias a un poco a la escuela que yo impartí en Benetton y en otros equipos que he estado, y hoy en día siguen. Hay mucha gente de Epsilon, de mi proyecto de Fórmula Uno que están en Fórmula Uno hoy en día. En Epsilon tuvimos un máster de ingeniería para los ingenieros que habían terminado la carrera y les dábamos un año de específico de carreras, de coches de carreras, enseñábamos telemetría, enseñábamos a diseñar, enseñábamos todo tipo de cosas y hay muchísima gente que han salido, hicimos 350 alumnos, 400 alumnos en varios años y toda esta gente, muchos de estos, posiblemente más de 50 o 60, hoy en día están en Fórmula 1. Yo me pasé siendo el único español en Fórmula Uno 25 años, no había nadie más. Y de habla latina, Joe Ramírez, que era mexicano. Yo y yo éramos los dos únicos de habla latina o de habla española en Fórmula Uno por muchísimos años, ¿no? Y entonces yo, cuando pude, dije, no, esto hay que terminarlo. Y una cosa que hice cuando llegué aquí a España era intentar que mucha gente joven no pasara por donde yo tuve que pasar. Pero hoy en día es más fácil, hoy en día los equipos son más grandes, hoy en día si tienes un título
de ingeniero y bueno, normalmente tienes posibilidades. Y como mecánico llegar donde llegué yo sí es difícil, pero con voluntad y con ganas y con responsabilidad, yo estoy convencido que aún se puede llegar. Porque lo único que tenía yo era ilusión, ganas, responsabilidad, lealtad a la empresa y cabeza abajo y horas las que quieras, ¿no? Porque eran 7 días a la semana, 24 horas al día. Todo lo que podía dar y Sí, más. sí, estuve leyendo justamente una historia bastante interesante de cuando estuviste en Ferrari y la empresa estuvo de huelga prácticamente y vos por tener un contrato de extranjero te permitían trabajar y terminó en una situación bastante Era, anormal. sí, te explico, te explico. A mí cuando Barnes se fue de McLaren a Ferrari, dijo que fuera con él para ser el jefe de mecánicos. Claro, un jefe de mecánicos español en Ferrari, sin haber pasado por la escuela de Ferrari. El mecánico más joven tenía 50 años, yo tenía 30. Un español que nos va a decir cómo hay que montar los coches. Piensa Encima que el esto primer ya, español en Ferrari. exacto, piensa que esto ya de entrada ya no es, y aparte yo no soy, yo siempre soy, no digo que no soy español, soy catalán, que aún lo entienden menos, ¿no? Aún lo entienden mucho menos, ¿no? Eso también lo decía Ronde, ¿no? Y, mi nombre ¿cómo es? Juan, no, Joan, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esto Sí, para hacerlo más complicado. Entonces, claro, cuando justo al cabo de unos meses que yo estaba allí, de golpe, será el señor de la puerta, que abría la puerta para entrar a los coches y esto, que me daba clases de italiano. Yo estaba de golpe, me dice, no, Chopero. No había nadie, Chopero. Yo digo, Chopero, ¿qué es esto de Chopero? ¿No? Miro el diccionario en inglés, Chopero strike. Digo, no, como huelga, esto no puede ser. Una huelga en un equipo de Fórmula 1 no existe. No, yo venía de la mentalidad inglesa, ¿no? Me había formado ya mentalmente a la inglesa. Entonces, digo, no puede ser. Que no, que sí, que no, que sí, que es Chopper. Sí, sí, al final entendí que era como Enzo había vendido una participación a Fiat. El grupo Fiat era dentro del metal mecánico, entonces Fiat estaba haciendo huelgas y a ellos les tocaba también hacer huelgas, ¿no? Y solo dejaban entrar a los extranjeros. Bueno, yo dije, bueno, aquí hay que montar los coches. Entonces me fui arriba a la montaña, que vivía a 25 kilómetros, arriba a 1000 metros, un sitio precioso. Bajé mi caja de herramientas, fui para allí. Piensa que en aquel momento yo tenía 140, 160 personas trabajando para mí, porque era jefe de mecánicos del equipo carreras, del equipo pruebas, subasemblaje, cambistas, bueno, todo un grupo de gente en la parte, en la gestión esportiva, ¿no? Y digo, si ellos no lo montan, los voy a montar yo. Empecé a montarlo. Cogí y tranquilamente, pues iba a casa a las 9, cenaba, volvía, entraba y me quedaba hasta las 6 de la mañana, volvía a casa, me duchaba, bajaba a las 7. O sea, poco a poco fui haciendo esto. Y al cabo de un día o 2 días, llega uno que era el número uno del coche. Yo aún la gente no la conocía, pero no la conocía como la conocí después, ¿no? Y me dice, ¿quién está montando mi coche? Y lo miro y digo, primero, este no es tu coche, esto es un Ferrari. Y tú trabajas aquí como yo trabajo aquí. De entrada, ya no es tu coche. Tú aquí no tienes nada, como yo tampoco tengo nada. Segundo, este coche tiene que girar el sábado en Fiorano. Y si no lo montas tú, lo voy a montar yo. Ah, coño. Esto durante el día. A la noche, a las 9 de la noche, salta la valla y me ayuda. Al día siguiente, todo el equipo saltaba la valla a las 9 de la noche, trabajamos toda la noche, a la mañana se iban y el sábado los tres coches de Fiorano montándose. Y creo que esto fue una de las cosas que empezamos a guardarnos del respeto, ¿no? A ganarme el respeto yo de aquella gente que habían ganado tantos campeonatos como yo o más campeonatos que yo, ¿no? Pero yo venía fresco, con ideas diferentes, ordenado, organizado. La verdad es que hice un cambio total dentro de lo que era la gestión esportiva, cómo se montaban los coches. Los coches cada uno los montaba a su manera, ¿no? Había un banco largo o tres coches.
y el mecánico número uno hacía lo que quería en el coche, lo montaba como quería, ¿no? Entonces dije, no, no, no. A veces tenías un problema en un coche, en el otro no, porque estaba montado de una forma diferente. ¿Sigo? Sí, sí, sin Entonces, problema, seguimos. entonces yo dije, no, vamos a crear un pequeño departamento y vamos a montar el primer coche todos juntos. Vamos a coger los tres número unos y yo. Y ahora los cuatro vamos a mirar cuál es la mejor forma de pasar el tubo, de pasar el sistema eléctrico, de hacer. Y cada coche va a ser montado absolutamente hasta el último tornillo, la última cinta, fascetta que dicen los italianos, ¿no? Las tiras para aguantar los hilos, todo igual, absolutamente igual. Porque si tenemos un problema en este coche, lo tendremos en los tres coches y al menos sabremos que hay una continuidad. Y si no hay ningún problema, tampoco es para nosotros. Lo que podemos hacer es Claro. cada uno que lo monte a su manera. Lo entendieron perfectamente y a partir de ahí hice departamentos para cada coche. Tenía su departamento, su cosa. Si me permites un segundo solo. Sí, sin problema. Sí, sí. Sigo tomando agua porque hasta ahora todavía no encontramos sponsor para el show, así que sí, hasta que tengamos novedades sobre eso seguirá el agua. Perdona, ¿eh? Es que estaba Sin llamando por la problema. otra. Sí, acá también estamos en Lo, oficina y a veces no hay tranquilidad. Lo que te quiero decir es que, bueno, al final la conseguimos, cada coche tenía su espacio privado, que se podían ver, pero obviamente eran particiones con los bancos, íbamos haciendo como U's, ¿no? Y, bueno, cambiamos todo la organización y yo creo que cambiamos muchísimas cosas que los mismos mecánicos, por mucho que estuvieran dolidos de que viniera alguien de fuera y que nadie de dentro hubiera estado promocionado para aquella posición, porque había gente mucho mayor que yo que estaba ya al punto, ¿no? de ser el jefe de mecánicos, pues yo creo que al final lo aceptaron, entendieron, y no solamente esto, sino que después me quisieron muchísimo, y no lo digo yo, porque sería bueno que lo dijeran, que lo escucharas por otras voces, pero yo les ayudé en muchísimas cosas. Les ayudé en la pensión, porque todos eran de categoría 2, yo los pasé a cuarta y antes de marcharme ya había gente que estaba en séptima, que es casi funcionario. Claro, todo esto afecta cuando te retiras de tener un sueldo, tener otro sueldo, ¿no? Y tradicionalmente los mecánicos de Fórmula 1 quedaban en el número 2, máximo 3. Yo los llegué a pasar de cotería hasta la séptima. O sea que en muchos sentidos se mejoró en todo, ¿no? En la parte Sí, de organización, de cómo trabajábamos menos y mejor. Yo creo que hicimos un grandísimo trabajo. Y si hubiéramos estado un año más, seguramente hubiéramos visto el campeonato con aquella máquina perfecta que hizo John Barr a las 6:39, 6:40, que fue una bestia y una máquina revolucionaria con barras de torsión, sin muelles, cambio automático. Bueno, todo lo que ha hecho Barr, que yo creo que es de los ingenieros menos, que se habla menos, porque yo creo que la gente es ignorante, pero nadie sabe que gracias a él tenemos el chasis de fibra de carbón, frenos de fibra de carbón, las suspensiones sin rótulas, no hay muelles en el coche, sino hay barras de torsión, cambio automático. Joder, es que el tío, todo lo que hoy hay en Fórmula 1 lo ha inventado él. No hay nadie. A veces la gente sí, dice que son los mejores ingenieros y todo el mundo dice Adrian Newey. Adrian Newey no ha inventado nada, es un grandísimo aerodinámico. El que inventó Colin Chapman, efecto suelo, Gordon Murray, el turbogenerador aquel que lo descalificaron, y sí. Barnard, grandísimo con chasis de carbón y con todo lo que ha hecho. O sea, yo creo que, pero bueno, la gente tiene memoria limitada o quizás no. Hay mucha Claro. gente que es fan de hace 2 días. Pues, claro, hay mucha gente que es de repente fan de lo que pasa en pista y nada más. Entonces, el alcance que tiene todo el equipo que viene atrás, uno mismo también piensa, bueno, jefe de mecánicos, bueno, es el que está supervisando de que todos los autos siempre se reparen de forma correcta y nada más. Pero hay tantas cosas que van por detrás
crear una escudería y un equipo ganador que uno ni se imagina. Entonces, es realmente desafiante ese trabajo y muchas veces, como mismo dijiste, es poco reconocido ese trabajo, porque todos sabemos que John Barnard es una leyenda dentro del mundo de la Fórmula Uno, que los aportes que trajo a la tecnología fueron revolucionarios y sin embargo hay tanta gente que no conoce siquiera el nombre y a veces es una pena que hayan estado tan en segundo plano a veces esas genialidades y esas personalidades tan grandes. Yo me imagino que también en aquel tiempo no había tanto marketing, no había tanto Twitter, no había tanto Facebook y no había tantas cosas, ¿no? Y a menos de que tú fueras un forofo, una persona que te gustara y que vivieras con pasión el mundo del automovilismo y leyeras y tuvieras el Autosport y el Autosprint y todas las revistas aquellas, difícilmente podrías ahora, hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, pero el concepto es Sí, el mismo. Al final la Fórmula Uno y toda la gente que ha trabajado en el mundo de la Fórmula Uno son gente especial, es gente que busca los límites de las cosas, ¿no? De los materiales, de los efectos, de lo que te permite el reglamento. El reglamento siempre tiene sus sí, comas y sus puntos y sus cosas, y hay que saberle dar la vuelta. Y esto es lo grande, lo que hace bonita la Fórmula Uno, ¿no? No digo que sea más bonita exacto. antiguamente, siempre ha estado, yo para mí sigue siendo igual de excitante y de fantástica. Y bueno, al menos lo que sí podemos decir es que nosotros un poco fuimos los padres de la Fórmula 1 moderna, ¿no? Yo empecé en el 79, pues para adelante, ¿no? Es cuando los equipos se convirtieron en profesionales, por decirlo, ¿no? A partir del 75. Antes se hacían en un garaje o se hacían en cualquier sitio, ¿no? Pues yo creo que Sí, esto es lo que hemos podido aportar y he tenido la gran suerte de vivir de los años de que no había ni ordenadores hasta tener no, 50 tíos solamente para el control de todo el sistema informático, sí. ¿no? Habías mencionado que cuando llegaste a Ferrari, viste que había una especie de desorganización, no habían procesos estandarizados, ni No, siquiera los autos se armaban de la misma forma. Y justamente hoy nos enteramos también de que Ferrari hizo una reestructuración en su departamento, crearon un departamento que se llama Performance Development, desarrollo de desempeño. ¿Crees que la diferencia entre Ferrari, un equipo italiano, y los demás equipos que son en su mayoría británica, sea justamente esa diferencia en la organización, en la estructura, que hayan no, llegado más tarde con las organizaciones? no, yo diría que ahora no, porque hace tiempo que se han hecho muchas reestructuraciones, el tiempo que estuvo Ross Brown con Michael y con Jean Todt ya se hicieron muchísimas de las cosas para poner Ferrari a la última, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que siempre ha habido en Ferrari, siempre ha habido un gran peso que era el motor, ¿no? Era un equipo que haciendo más caballos dabas más importancia al motor que no al chasis, ¿no? Y esto cambió en la época, en la historia, ha ido cambiando. Los motores cada vez se han igualado muchísimo más y quizás 10, 15 caballos, 20 caballos no dan tanto como tener un chasis que tenga mejor aerodinámica y menos fuerza, resistencia al aire, ¿no? Esto ha ido cambiando y han hecho pensar, y yo creo que el primero que fue Barnard, que es por el viejo Ferrari, Enzo, creo que lo tuvo claro, que ya no era un momento de pensar solamente en el motor, sino que había que pensar en el chasis, y a partir de ahí todo esto ha ido creciendo. Y ha habido muchos momentos en Ferrari, al menos en mi tiempo, había una gran guerra, ¿no? Entre el chasis y el motor, ¿no? Porque los motoristas habían sido los dioses y de golpe viene un chasista que es tan dios o más dios que el motorista, lo pilla de Inglaterra el dueño de la empresa, ¿no? Pero todo esto yo creo que ya se ha balanceado, ya está aquí. Lo que pasa en Ferrari es que está muy expuesta a la prensa, está muy expuesta al público y esto hace más daño que bien. Si te los crees, si los escuchas, si los lees, ¿no? Y tener un manager arriba del todo que no esté influenciado por esto es muy difícil, ¿eh?
porque si no es la prensa, será tu director, superdirector general, porque siempre hay alguien encima de ti que tienes que dar la razón, ¿no? O sea, Binotto tiene que dar la razón al director general de Ferrari, del de Ferrari a Fiat, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Entonces todo esto se hace bastante, a veces se hace bastante complicado. Pero, y esto lo que ha creado es que muchas veces cuando las cosas no funcionaban se cortaba la cabeza y se empezaba de cero. Una nueva organización, otra manera de pensar, de un director nuevo, director técnico nuevo o un director general nuevo, etcétera, etcétera. Y a veces la estabilidad es muy buena en la Fórmula 1. Y equipos que son estables, quizás no es lo mejor, pero si tienes estabilidad y eres capaz de eh, buscando aquello que necesitas, una sola cosa, no cambiarlo todo, sino cambiar aquello y mover a la gente y ponerlo en el mejor de sus oficios, en que haga mejor su trabajo, a veces es suficiente. Y eso lleva un poquito de tiempo y estabilidad. Y en Ferrari es muy complicado tener esta estabilidad, porque te fuerzan a crear, a cortar cabezas para justificar cuando unas cosas no van, ¿no? Yo me da, a ver, me sabe mal por mi moto, porque creo que es un grandísimo técnico. Y sí es verdad que a veces hace las dos funciones, de director general y en principal, y la de director técnico. Y quizás necesita una ayuda en la parte política para que no tenga que estar tanto tiempo y dedicarse en lo que él sabe, que es técnico. Él hizo un motor espectacular. Él estaba en la época de Schumacher y lleva muchísimos años allí, ¿no? Entonces yo creo que quizás necesita un poco de ayuda, pero no hay que cambiar grandísimas cosas en Ferrari, sino hay que tocar las teclas correctas y poner la gente en las posiciones correctas. Esta es mi visión. No soy gran partidario de la gran explosión y volver a empezar, porque cuando empiezas te cuesta muchísimo tiempo y tú piensas que hay ciclos. Y si miras la historia, eh, aunque con los mejores tardas 4 o 5 años de estabilidad, ¿no? Nosotros para ganar en sí. Benetton tardamos 4 años, ¿eh? Con gente que pasó Barnard, después Rory, después, bueno, Gordon Kimball, después Rory, después Ross. O sea, pasaron unos cuantos y 4 años para llegar al objetivo, ser campeones del mundo. Ferrari pasó 5 años con Michael Schumacher, con Ross Brown, con Rory Berg, con 20 tíos que se llevaron de Benetton, que eran los mejores, los llevaron allí. Y todos así tardaron 5 años en ser campeones del mundo. Red Bull también tardó 5 años en ser. O sea, Mercedes pasó mucho tiempo que no se comía un rosco, ¿no? O sea, todo tiene sus momentos y hay que darle este tiempo, esta estabilidad para que todo crezca, ¿no? Esta es mi visión, como yo lo veo, ¿eh? No quiere decir que sea la justa, es la mía. ¿Qué opinas de que Rory Byrne nuevamente va a tener un papel protagonista ahora en Ferrari con esta nueva estructura? Lo que me extraña es que hubiera salido. Lo que me extraña es que hubiera salido ya entrada, porque Rory es único, es Es un un genio, genio. es un genio, es alguien especial, que hay que tenerlo con los caballos, ¿no? Hay que tirar un poco a veces porque se te desboca, hay que controlarlo, que esto lo hacía muy bien Ross, porque el que diseñaba era Rory. Ross lo que hacía era decir, oye, de 10 ideas, esta olvídate, vamos a concentrarnos en estas dos, ¿no? Porque Hacer un filtro. Rory es un volcano, ¿no? Y si él y ahora tiene muchísima más experiencia, ha ganado muchísimos títulos, y es un hombre que quiere Pasa que Rory está en una fase que él quiere tranquilidad y la presión de ser director técnico no le gusta y no la quiere. Y tiene suficiente dinero como para hacer el submarinismo, que es lo que quería hacer toda su vida, que es irse a Tailandia con su mujer, que la conoció allí, y hacer una escuela de sub. Esto es error, es un poco hippie en este sentido, ¿no? Que vuelva Rory allí, me parece extraordinario y que seguro va a aportar muchísimas cosas porque tiene esta sensibilidad. Son de esta gente que son capaces de entender, de oler el aire, de saber dónde va el aire, ¿no? En el túnel de viento, de crear, de ver las cosas diferente por muy estudioso que hayas sido, por muchos libros que hayas leído, estas son cosas que las tienes dentro, ¿no? Lo tiene Adrian Claro. Newey, lo tiene Rory Ver y lo tienen pocos. Y los que lo tienen porque han salido de su escuela, porque ellos dos
han creado monstruos, ¿no? Como Pat Fry o como James Allison, que era el niño de Rory, que es ahora el director técnico de Mercedes. Toda esta gente son gente que han crecido ellos, ¿no? Sí. Pero de esta gente que es genia, hoy en día hay poca gente. Y ellos son los dos últimos, para mi punto de vista, que quedan. Ya. Trabajaste mucho tiempo con Michael Schumacher, como ya mencionaste, en tu época en Benetton. Estuviste presente en sus dos primeros campeonatos. Fueron seguros momentos muy emotivos y creo que, imagino que llegaste a conocer a Michael a un nivel que pocos lo conocen realmente. Para los Sí, que no porque lo conocemos personalmente, ¿cuál sería lo, una lo, característica suya que más te sorprendería o que a la gente capaz le dice, en serio, no sabía que Michael tenía eso o era así? vamos a ver, primero de todo, obviamente, cuando llegué a Benetton, venía ya de Team Maris y Retiro, que estuve un año, después me fui a Benetton, pero tenía mucho por aprender, ¿no? Como aún la tengo, pues en aquel tiempo tenía mucho más por aprender, ¿no? Y me llega un chaval joven como era Michael, que tenía aún muchísimo más por aprender. Y yo ya llevaba ya muchísimas carreras y él llevaba poquitas, pero era una bestia. Esto lo vimos, Pat Simmons y yo lo vimos rápidamente un día en Silverstone, cuando probó el coche, que de golpe sale a dar dos vueltas y yo miro los tiempos y digo, oye, dile que no hace falta que haga ningún tiempo, que estamos probando, que tranquila. Y estaba haciendo, dice, lo llama Pat por radio, dice, oye, que tranquilo, que está mojado en algunas zonas. Eh, y dice, no, si estoy aprendiendo el coche, estoy jugando con él, aprendiendo y tal. Entonces, nosotros nos callamos y dijimos, "Bu". Y aquel mismo día el récord de Piquet que tenías lo bajó un segundo y medio. Bueno, una bestia. Lo que está clarísimo es que era una bestia. Y era una bestia que cometió muchísimos errores. Y yo era el que tenía que defender delante de la FIA estos errores. O sea que no solamente había la parte, digamos, profesional de mi trabajo y de coaching y de estar a su lado y de muchas cosas más, sino de reparar muchos de los errores que de tanto en tanto me hacía Michael, ¿no? O sea que sí, tuvimos una grandísima relación. ¿Qué puedo decir de Michael de especial? Que es, primero, dos mitos, una cosa importantísima. Uno, que la gente a veces lo ha tiltado de arrogante. Michael no es arrogante, al menos en nuestro tiempo, nunca lo fue, nunca lo fue. Era un hombre simple, un chaval simple, muy tímido y que quizás la timidez marcaba esta distancia con gente que lo hacía, quizás le hacía la imagen, le hacía parecer arrogancia. Y no era arrogancia, sino era timidez. Michael estaba mejor con nosotros que fuera de nosotros. O sea, era un hombre que llegaba a la mañana con nosotros y se iba a la noche a dormir con nosotros. 10, 11, 12, una, a la hora que fuera. A veces le tienes que decir, Michael, vete a dormir. Nosotros tenemos aún 2 horas para trabajar. Vete, o 3. Tú vete a dormir porque si no, mañana estarás tonto, ¿no? O sea, esto por una parte. Segunda parte, yo creo que fue el hombre que cambió la forma física a todos los pilotos, la forma de entrenar físicamente, de cuidarse en comida, en físico, en toda una serie de cosas, a todos. O sea, Michael, a veces hay esta historia de Michael y Senna, quién era mejor, quién era peor. En cuanto a velocidad punta a una vuelta, no lo puedo saber, no te lo puedo decir. En cuanto a machacarlo en pista, estoy convencido que Michael hubiera machacado a Senna en pista siempre. Porque Senna salía del coche y lo tenías que llevar en pinzas. Y Michael salía del coche y es como si hubiera estado en el bar tomándose un café. Y esto en Malasia o en circuitos como en Brasil, de mucho calor y tal. O sea, el esfuerzo que hacía Ayrton físicamente, Michael, con la preparación que tenía física, no le representaba absolutamente nada. Y Ayrton era un esfuerzo fuera de lo normal. O sea que en este sentido Michael hizo un trabajo para todos porque abrió un camino cómo prepararse el cuello, etcétera, 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 comidas,
bueno, toda una serie de cosas que todo el mundo ha seguido un poco esta escuela. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? El hambre de ganar. Era un hombre que te hacía trabajar. O sea, si él daba el 100%, tú no podías dar el 99%. Tenías que dar el 100% como él. Te obligabas, no te obligaba él, pero tú te obligabas porque sabías que si tú dabas el 100%, él iba a dar este 100% para ti. Hay muchas cosas que se podrían explicar de Michael. Para mí Sí, es una persona excepcional. Después hay el lado privado que mucha gente no conoce, cómo ha ayudado en el tsunami, cómo ha ayudado en 50.000 obras benéficas que nadie lo sabe, que su nombre no ha salido, pero que él ha puesto su dinero, ¿no? Sí que es un hombre que ha ganado muchísimo dinero en su vida deportiva. Se lo ha ganado porque se lo ha trabajado, ¿no? Y se ha jugado la vida. Y mira cómo exactamente. está, ¿no? Mira exactamente cómo está. Estas son a veces las cosas raras que la vida Sí, nos da, ¿no? Pero la parte humana de él ha sido también tremenda, tremenda. Esta es una parte que la gente no conoce. ¿Conocen la parte humana de Sena? Cuando Sena hizo la fundación con su hermana para los chavales pobres. Esto, eso sí lo conocen, porque es algo muy... muy que se ha dado publicitado. mucho, sí, que se ha dado mucha voz y ha estado mucho marketing, etcétera, ¿no? Pero lo que Michael ha hecho a la chita callando para ayudar a gente, esto no lo sabe mucha gente. Y esta parte humana es grandiosa de Michael. Sí. Ahora, pasando a lo que es la actualidad hoy en día, vemos que la tecnología siempre estuvo presente en la Fórmula Uno. Sabemos que la tecnología es un elemento principal que convierte a la Fórmula Uno en el pináculo del deporte motor. Y lo Ujú. seguimos viendo hasta hoy en día con nuevas invenciones que capaz no sean tan revolucionarias o tan importantes como antes, el tema de Colin Chapman con el fondo plano, con el efecto suelo, Barnard mismo con sus invenciones, Sí, pero pero esto no es... seguimos viendo destellos de genialidad, como Mercedes, por Sí, ejemplo, que sí, introdujo el DAS, sí, pero Racing Point. espera un momento. Sí, sí. Quiero hacer un apunte en esto que es importante, ¿no? Obviamente en los 80 y los 90 había mucha más libertad en cuanto a reglamento y el director técnico podía poner su firma en el coche. Tú podías, mirando un coche, saber si era un coche de Gordon Murray, era un coche de Harvey Postlethwaite, era un coche de Tony Stouthwaite, un coche de Gustav Brunner, coche de Barnard. Los veías porque cada uno tenía un estilo. ¿Eh? Podían estar trabajando hoy en día él en McLaren, el otro en Ferrari, el otro, y después cambiaban, porque esto ha existido siempre toda la vida. Pero el director técnico tenía como una pincelada especial, una firma especial, ¿no? En cada diseño que hacía. Hoy en día el reglamento es tan estúpido, tan restringido, que básicamente cambias el color, pones color negro mate y todos los coches mínimo, vamos, hay pequeños detalles que pueden al ojo del espectador seguro que lo notarían, al ojo del técnico sin duda alguna lo notarías, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque está todo mucho más restringido. ¿Dónde tienes que ir a buscar cosas extraordinarias? Pues lo del DAS, que para mí es una historia extraordinaria, como fueron los escapes sobradores, ¿no? Como fue el mass dumper que lo de perdón. Renault, que lo ilegalizaron, que aún no entiendo el por qué, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas sí que existe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy inteligente, pero hoy hay gente inteligente buscando cómo interpretar el reglamento de aquella manera tan retorcida. Antiguamente siempre ha existido esto, pero existía una mano más libre para poder también jugar con fantasía, ¿no? Claro. Barnard muchas veces había hecho coches que después de haberlo hecho lo habían puesto en el túnel de viento. Y habías encontrado un morro que quizás le daba un poquito más, pero decía, no, no me gusta, porque es más bonito estéticamente el otro. No, no sé si me entiendes, Sí, ¿no? sí, sí, sí.
Con respecto a todo lo que es el reglamento, las ambigüedades o las zonas grises que puede tener, tocamos un tema que está causando mucho revuelo últimamente y que por la parte técnica nos interesa bastante tu opinión. La protesta de Renault contra Racing Point. Una ¿Cómo lo ves? chorrada, una chorrada, una chorrada. La Fórmula Uno desde de los años 50 que se copian uno al otro, todos. Hay una imagen siempre fantástica que a mí me tocaba las pelotas, por decirlo de una manera clara y simple, que era Adrian Newey que venía a ver tu coche a veces, ¿no? Y lo ves en la parrilla siempre que está allí con la libreta mirando tu coche. ¿Qué está haciendo? ¿Te viene a decir hola y que tengas suerte o te viene a mirar qué es lo que has hecho y el por qué has hecho algo, ¿no? O sea, copiar es algo que está absolutamente permitido siempre. Otra cosa es que robes los diseños, que es cuando intentaron con McLaren y con Ferrari y todas estas historias, ¿no? Esto es Sí, ilegal. Pero copiar, todo el mundo copia. Aparte de esto, el reglamento permite comprar a un consultor una serie de items, ¿no? Chasis, sí, una serie de cosas que puedes hacer y sí, las tienes piezas listadas. y tienes que hacer una serie de cosas que te permitan homologarte como consultor. Si esto está hecho de esta manera, ¿qué problema hay? Que es que el Red Bull no era, el Toro Rosso no era muy similar al Red Bull, que no hay Sí, información que se pasa de uno a otro equipo, porque no me lo creo, que no hay información de Ferrari Alfa Romeo. Una cosa es copiar y otra cosa es copiar mal. Haas ha copiado mal, Alfa Romeo ha copiado mal, Racing Point ha copiado bien. Y chapó, claro. porque por mucho que copies, hacerlo funcionar es otra historia. Yo creo que han hecho un trabajo brillante y lo que hace es tocar las narices a muchísima gente. Pero mucho que les toquen, yo creo que no hay nada que tocar. Sí, como cuando hubo el problema con los equipos privados en aquella época de la protesta de Shadow contra Arrows, que prácticamente el ingeniero que salió de Shadow se llevó unos cuantos diseños y apareció el Arrows con las Sí, mismas pero características. estos son estos derechos de propiedad, esto es otra historia. Si tú robas diseños, esto es otra historia, ¿no? Esto no está bien, esto es ilegal. Pero copiar o marcharte a otro equipo, tú que los tienes aquí en la cabeza y hacerlos, ¿qué problema Sí, hay? Si en la mejor inversión que exactamente. puedes hacer en un equipo es robar al mejor tío del otro equipo. ¿Y por qué lo robas? ¿Para que venga y no diga nada o para que venga y aporte todo lo que él ha aprendido en el otro equipo? Esto es como funciona. Exactamente. Es que es ridícula, es ridícula. O sea, la Fórmula no está... Renault hace esto cuando Renault ha cogido el hombre de la FIA y lo tiene trabajando allí. Aquel hombre que tenía los secretos de todos, que había visto los coches de todos. Esto sí que Sí, hay que tenerlo a ojo. Y estos son los que después van a hacer una, porque creen que los tambores, porque no son capaces de decir el coche, han dicho los tambores de freno, que son los mismos o que no las han comprado o que no los han hecho o que lo que sea, ¿no? Vamos. Yo creo que no va a ningún sitio, pero espero que la sí, Federación Internacional tenga la cabeza clara, porque toda la vida, porque si esto es así, a qué punto tenemos que meter la Policía Nacional al lado de los coches para que nadie mire uno al otro sí, y vanas al lado y que nadie nos mire, ¿no? sí, sería ridículo. Ahora, última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Es una situación bastante parecida a la que tenemos con Red Bull como la que tuviste con Benetton en su momento. Es una empresa que no tiene nada que ver con la Fórmula Uno. Benetton, que era fabricante de ropas y otras cosas. Red Bull es un fabricante de bebidas energéticas. Se mete a la Fórmula Uno con un proyecto interesante, un patrocinio y un apoyo económico bastante bueno y consiguen desarrollar una escudería ganadora como lo hizo Benetton, como lo hizo Red Bull en su momento.
¿Creíste que fue posible cuando te uniste al proyecto de Benetton que puedan llegar a ese nivel de éxito? Sí, sí, porque también es verdad que era otro tiempo y quizás la mano del genio era más factible que saliera que en estos días que todo está mucho más restringido, ¿no? Está mucho más tarado. Por esto los coches son todos muy similares, porque todo el mundo trabaja más o menos con la misma filosofía y puede jugar con las mismas bazas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aparte de tener la unidad de potencia, que ahí sí, si tienes Mercedes estás ya liberado de los pecados y si tienes otros, pues sufrirás un poquito más, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, nosotros si algo hicimos es romper el establishment, ¿no? O sea, habían los equipos de Williams, McLaren, Ferrari, los de toda la vida, ¿eh? Y llega un señor que hace pullovers con gente que ponía música y las chicas que iban con bikini y que modelos que estaban allí enseñando un poquito de todo, de pierna, y ganamos el campeonato. Y piensa que mucha gente de Benetton es hoy en día de Red Bull. Hay una diferencia entre Benetton y Red Bull, y es que Red Bull básicamente es el único patrocinador y no tiene que dar ninguna razón a nadie. Nosotros, Benetton formó Benetton a través de créditos, pero Benetton Fórmula 1 devolvía los créditos a Benetton. Y Benetton en su momento fue sponsor, pero después dejó de ser sponsor y nos tuvimos que buscar la vida, que es donde Flavio entró y hizo el grandísimo trabajo con los dos sponsors que trajo en camino, ¿no? Y a esos sponsors había que darle la razón o no razón, porque hay Sí, que dar explicaciones, ¿no? A diferencia, hay una cosa muy clara, cuando Weber y Vettel se tocan, no me acuerdo, cuando Weber se Malasia tocan, 2010. que decíamos, habrá órdenes de equipo y todo esto, que después salieron las órdenes de equipo. Pero en aquel momento no había órdenes de equipo. En un equipo normal donde tienes que dar explicaciones, esto puede ser la muerte. El sponsor puede decir, vosotros sois todos tontos, ¿no? ¿Por qué os dejáis? Yo estoy aquí haciendo aquí el dinero y vosotros vais y lo rompéis todo allí en la pista. Pero si el jefe, que es el que paga, dice, aquí no hay ni un número uno ni número dos, que jueguen hasta que gane el mejor, y él es el que paga, él no tiene que dar explicación a nadie. Y Y sí, esto lo tiene solo Repul, no lo tiene nadie más. Y en otra esto cosa que son parece, muy afortunados. sí, otra cosa que parece tener solamente Red Bull es ese equipo de mecánicos que este fin de semana básicamente hizo un milagro con el coche de Verstappen. Esto viene de la filosofía de Benetton, porque el team man es el jefe de mecánicos y es más, el número uno de Verstappen es un chaval mío de Epsilon, de mi proyecto de España. O sea, esto es Oh, gente que están educada de aquella forma. Piensa que cuando empezaron los refuelings, en el año 94, que ganamos el campeonato, ganamos las primeras carreras por pit stops. Destrozamos a Sen. Entrábamos, cambiábamos, él entraba, nosotros salíamos, chao, chao. Lo hicimos en Brasil, que encima después hizo un trompo. Ah, éramos más rápidos, nos habíamos preparado mejor que nadie. Y esta filosofía de prepararnos, yo en aquel tiempo hacíamos 1000 1000 contados, anotados, 1000, ¿eh? 1000 antes de empezar la temporada y otros 1000 durante la temporada. 2000 pit stops, pruebas constantes. Ahora quizás hacen muchos más, ¿no? Pero en aquel tiempo ya hacíamos esto. Ahora ahí la tuerca que está en la llanta, es todo mucho más rápido. Pero ya nosotros hicimos el récord, el Guinness Record en Benetton, que era 3.2, si no me acuerdo mal, en aquel tiempo, que duró por años y años, pero años te estoy hablando de más de 10 años que duró el récord de Guinness, que era nuestro, de Benetton. Ya con la modernización de las llantas y todo esto, ahora ellos lo tienen en un 8.2 o un sí, 8.4, no un me acuerdo. 8-2. Sí, algo así, ¿no? Que es Una brutal. locura. Cuando uno piensa, pero es brutal 1.2 como es brutal 3 segundos, ¿eh? Cuidado. Y Sí, el constante de ellos que es 2 segundos. Este constante machacón de no equivocarse, 2 segundos, pom, pom, pom. sí, Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Y Jonathan, que es mi niño,
Él sabe lo que yo le hice sufrir y él está haciendo sufrir a ellos, a los chicos de allí. En esto estoy convencidísimo. Y de ahí los buenos resultados. John, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Lastimosamente, 60 minutos quedan cortos para hablar de Fórmula Uno con gente que sabe tanto, que vivió tanto, pero te agradecemos el tiempo, las historias, la predisposición. Eh, Calculo que sí o sí te tuvimos unas cuantas preguntas para repetir esto, entonces imagino que más adelante te estaremos hablando de vuelta. Tranquilo. Eh, Ha sido un placer estar con Muchísimas gracias. vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros y cuando queráis y pueda, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, John, y que tengas buenas tardes. Y a vosotros y a todos vuestros aficionados. Adiós. Adiós.